Hola a todos y bienvenidos a Escritos de Medianoche. Soy Rodrigo y a continuación escucharán nuestro episodio número 75 titulado Complicidad. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y seguirnos en nuestras diversas redes sociales para que escuches nuestras terroríficas y ocurrentes narraciones. Comenta si te gustó el relato que escucharás a continuación y compártelo para que el mundo conozca nuestras historias. Muchísimas gracias por estar aquí y comencemos. No me sentía bien el ver cómo golpeaban a Jonas. Él no tenía la culpa de que lo que ocurrió hace unos meses, por lo menos eso quería creer, pero no podía ir en contra de la decisión que había tomado la pandilla. Sí que daba lástima verlo tirado en el suelo haciéndose bolita para que las patadas no le dolieran más de lo debido. Ni modo, debía soportar el castigo que le impuso. Cansado de tantos golpes e insultos, lo dejamos tendido en el piso, plañendo de dolor. Se lo tenía merecido. ¿Cuántas veces le advertí que nadie quería verlo caminar por ahí? Pero por algún motivo desconocido seguía viniendo por las tardes al parque, y desde las quejas miraba cómo los demás chicos se divertían. Quizás la tristeza, la indiferencia y la soledad le impulsaban a ir. Desde que nos enteramos de lo que hizo su padre, ya nadie le dirigía la palabra. No nos hubiéramos ensañado tanto con él, si no fuera porque juraba que su viejo era inocente. ¿Cómo creerle? El informe policial que leímos de los diferentes diarios lo señalaba como el principal culpable. Difícil que las noticias mintieran. Me quedé helado al ver que esa cabaña abandonada en medio del bosque hallaron restos de cuerpos mutilados. En esa larga investigación se identificaron a dos niñas del vecindario que habían sido reportadas como desaparecidas. Ese viejo asqueroso no tenía perdón de Dios. ¿Quién podría perdonar tales atrocidades? Por eso queríamos vengarnos, ya que Dennis, nuestro amigo, ya no salía de su casa al enterarse que su hermanita fue una de las víctimas del padre de Jonas. Pobre Rachel. Qué cosas no había pasado por ese desquiciado hombre. De tanto pensarlo en nuestras asambleas nocturnas, resolvimos que Jonas debía pagar por las monstruosidades que hizo su padre. Pero humillarlo no bastaba. Debía enterarse todo lo que había hecho su viejo. Por eso, después de la paliza que le dimos esa tarde, nos pusimos de acuerdo para llevarlo, aunque ese no era el único motivo. También deseábamos conocer cómo era ese lugar. Ningún medio mostró el interior de los hechos, si no fuera por el hermano de Jorge, que consiguió unas cuantas fotos. No hubiéramos visto esa escena tan horrenda. Las imágenes eran de las más aterradoras que había visto. Cuerpos mutilados, la sangre regada por el piso, y esas marcas extrañas en la pared hacían de la escena del crimen un tétrico lugar. Más de uno vomitó al ver cada foto. A mí también se me revolvió el estómago. Es lo peor que he visto en toda mi miserable vida. Le daba toda la razón a Abraham. Ni las películas de terror se esforzaban tanto para crear un ambiente tan macabro. Y es precisamente el día de mañana que iremos a ver ese lugar. Así que al día siguiente lo encontramos de nuevo cerca del parque. Al vernos, intentó huir, pero lo sujetamos por la fuerza y le dijimos que nos acompañara. Asustado, se quedó a llevar en silencio. Caminamos un largo trecho esperando que cuando Jonas entrara a esa casa ya no podría negar que su padre era un psicópata de las 1000 putas. A mitad del trayecto Jonas comenzó a temblar y en un descuido se nos escapó. Corrí detrás de él y logré sujetarlo. Bien, Paul, me felicitó Jan, quien era el líder de la pandilla, y acercándose a Jonas le dijo: «Así que tienes miedo». Su voz se tornaba burlona. «¿Acaso piensas que será tan fácil?». Y acto seguido le pegó un rodillazo en su abdomen que le hizo arrodillarse. «Ya que te empeñas en defender a tu padre, veamos si lo sigues haciendo cuando veas lo que hacía con esa pobre niña». Lo sujeté de su camisa para que siguiera. Cruzamos unos pinares altos y por fin encontramos esa casucha que aún tenía esa cinta amarilla a su alrededor señalando que nadie ingresara. Ya había pasado más de 3 meses, así que era en vano esas advertencias. Ingresábamos y, como era de esperarse, todo había sido removido. Sin embargo, el recinto aún ostentaba un mortuorio aspecto, con esos objetos abandonados. Además, el olor
a metálico y azufre que desprendía causaba cierto mareo entre nosotros. Comenzamos a revisar pieza por pieza el sitio. Noté que el piso de madera estaba rasgada como si alguien hubiera sido arrastrado al interior, pero lo más perturbador fue las marcas en la pared que parecían símbolos hechos por alguna navaja. Aquí es donde el enfermo desquiciado de tu padre torturó a esas indefensas niñas, le encaró Ian. Sigues jurando por tu madre que él no lo hizo. Jonas lloraba diciendo que su padre sería incapaz de hacer esas atrocidades. ¿Cómo creerle? Muchos lo vieron muy cariñosos con las niñas de la cuadra e invitarles golosinas. Hasta se ponía a jugar con ellas en el parque. A mí me parecía extraño que se mostrara más amable con la hermana de Dennis que con su propio hijo. Algo entre manos se traía. Porque en este mundo nadie te da tantas atenciones sin pedir nada a cambio. Por si fuera poco, cuando desaparecía la primera niña, el papá de Jonas estaba de viaje, y cuando llenaron su domicilio encontraron varios vestidos de niñas. Claro, eso no fue suficiente, y él se excusó con las autoridades diciendo que esos vestidos eran el único recuerdo de su fallecida hija. Pero al desaparecer la segunda niña, él no supo qué decir. Supuestamente, en su versión dice que andaba por ese bosque porque Rachel le contaba que por las noches veía a un hombre que subía al árbol y que estaba al lado de su cuarto y le decía que le abriera la ventana. La desesperación le hacía meter excusas estúpidas. Lo que me encabronaba más es que de seguro Jonas sabía lo que hacía su padre y nunca dijo nada. Lo veíamos esperando que se defendiera, pero solo se puso a chillar como una Magdalena. Cansados en esa patética actuación, lo amarramos de las manos y los pies con una soga vieja que encontramos por ahí. Él intentó defenderse, pero le fue inútil. Ya sujetado con la soga, lo abandonamos a su suerte. Por la mañana fuimos a liberarlo. Nos dio pena cómo la mamá de Jonas lloraba por él y ningún vecino le prestaba la Por la mañana fuimos a liberarlo. Nos dio pena cómo la mamá de Jonas lloraba por él y ningún vecino le prestaba la debida atención. Esa señora ya había sufrido demasiado con la muerte de su hija recién nacida, con el encierro de su marido. No podíamos seguir causándole más sufrimiento. Volvimos a la cabaña del bosque y al abrir la puerta un olor nauseabundo y putrefacto se coló por nuestras narices. Eso no fue lo peor, sino lo que vimos después. Las imágenes que habíamos visto en esas fotografías estaban de forma nítida entre nuestros ojos. ¿Qué habíamos hecho? No podía creerlo. Nos habíamos convertido en cómplices de un desarmado asesino al entregarla a Jonas, el hijo de un inocente hombre. Autor Roger Harnett, literato, profesor y escritor. Síguelo en su página de Facebook como Aullidos Nocturnos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas noches.